Al subir al autobús, Camila dejó escapar un suspiro, notando la carga de un día más de trabajo pesado sobre ella. Las zapatillas desgastadas llevaban consigo la fatiga de una jornada de 8 horas trabajando en una cafetería y otras 6 tomando notas en la universidad. El funcionamiento del aire acondicionado en el autobús era escaso, algo común en las rutas que unían el centro con las zonas menos acomodadas de la ciudad. Se sentó en uno de los últimos asientos, recostando la cabeza en el cristal empañado de la ventana. Es probable que estuviera cocinando la cena con los escasos ingredientes que quedaban en el refrigerador hasta que llegara el siguiente salario. Camila decidió descansar por un instante, cerrando los ojos mientras el autobús arrancaba con fuerza. De pronto, un fuerte impacto en la puerta capturó su interés. Un chico de gran estatura, vestido con prendas que parecían demasiado costosas para aquel autobús, debatía con el conductor. «Mis disculpas, pero no puedo permitirte abordar sin abonar el pasaje», masculló el conductor, evidenciando su creciente impaciencia. El joven buscaba ansiosamente en sus bolsillos, mostrando un claro sentimiento de desconcierto y asombro. Su melena oscura impecablemente arreglada y su actitud revelaban que no estaba familiarizado con este tipo de circunstancias. Observó su celular con gesto de preocupación al notar que no tenía carga. «Parece que ha habido una confusión de mi parte. Se me olvidó la cartera y mi teléfono está descargado». Al presenciar la situación, Camila identificó en sus movimientos la misma vergüenza que había experimentado en numerosas ocasiones. Sin dudarlo, se puso de pie y avanzó decidido, extrayendo unas monedas de su bolsillo. Con determinación, ofreció pagar el boleto al conductor. Sorprendido, el chico la observó. Sus ojos color café se cruzaron brevemente con los suyos. En su expresión, se percibía un combinado de agradecimiento y confusión que la incomodó de forma peculiar. Él susurró un gracias al pasar junto a ella y se sentó unas filas más adelante. Camila no tenía conocimiento de que acababa de brindar asistencia a Alejandro Altamira, quien era el sucesor de una de las principales empresas hoteleras de México. Un individuo que jamás había tenido la necesidad de considerar el costo de un pasaje de autobús. A lo largo del trayecto, Alejandro se encontraba constantemente observando de manera disimulada a la joven que llevaba puesto un suéter azul gastado y que había pagado su boleto sin vacilar. En el entorno de reuniones ejecutivas y eventos empresariales, acciones tan altruistas como esa eran casi nulas. El ómnibus siguió su trayecto por la urbe, transportando a 2 individuos de realidades totalmente opuestas, conectados por un sencillo gesto de generosidad que ninguno de ellos sospechaba cómo transformaría sus destinos. Mientras Camila repasaba una vez más el mostrador de la acogedora cafetería, el delicioso olor del café recién preparado impregnaba el ambiente. Mientras los colegas se divertían comentando acerca del jefe y su afán por tener todo impecable, ella permanecía ajena, absorta en sus reflexiones acerca del examen que tendría lugar la semana siguiente. El sonido de la campana de la puerta la hizo salir de sus pensamientos. Al alzar la mirada, experimentó una aceleración en su pecho. El joven que solía tomar el autobús. Llevaba un atuendo más informal que el día previo. Sin embargo, su elegancia continuaba revelando que no era de esta zona de obreros. En el momento en que vio a María, Alejandro la identificó de inmediato, aunque simuló estar concentrado en el menú que estaba en la pared. Se aproximó a la recepción con una actitud naturalmente ensayada. Dando los buenos días con una sonrisa tímida. Saludó. ¿Podrías sugerirme algo fuera de lo común? Camila lo miró con curiosidad y cierta desconfianza. Le informó que el café de la casa era de alta calidad y que preparaban las galletas de chocolate cada mañana en el mismo lugar. «Está genial», contestó, y tras un momento de silencio, agregó. Te paso agradezco lo que hiciste. Tu gesto fue muy gentil. No fue gran cosa, respondió ella, volteándose para hacer el café. En algún momento de nuestras vidas, todos experimentamos esta situación. Mientras estaba en el trabajo, percibía cómo observaba cada uno de sus movimientos. Algo en su comportamiento resultaba un tanto extraño, desde su manera de expresarse hasta la forma en que sujetaba la taza, como si estuviera acostumbrado a lo más refinado en lugar de lo más sencillo. Él quiso saber si era una visitante habitual, tratando de prolongar la charla,
a lo que ella contestó con una leve sonrisa que trabajaba en ese lugar. Hace 2 años, la comunicación comenzó a desarrollarse de manera notablemente fluida. Alejandro prolongó su estadía, realizando preguntas adicionales acerca del vecindario, del café y de los estudios de Camila. Poco a poco, ella comenzó a relajarse, descubriendo algo estimulante en su auténtico interés. Desde entonces, se volvió una costumbre diaria. Cada día, Alejandro se presentaba por la mañana y solicitaba algo distinto del menú, siempre hallando una razón para prolongar su estadía. Camila empezó a aguardar con ilusión las visitas, disfrutando de sus charlas que abarcaban temas que iban desde la literatura hasta sus anhelos por venir. Un día, mientras ella limpiaba las mesas cercanas, le cuestionó sobre su constante presencia en solitario. Él, con cautela, explicó que disfrutaba de la calma, sin revelar detalles sobre su vida personal. Adicionalmente, la calidad de servicio en esta empresa es superior. Camila sintió un leve rubor en sus mejillas, aunque no pudo contener su sonrisa. Lo que surgió como un encuentro fortuito en un autobús, estaba evolucionando hacia algo más significativo, aunque ninguno de ellos se animaba a definirlo aún. Con el paso del tiempo, las semanas transcurrieron y las idas de Alejandro al café se volvieron tan habituales como la luz del sol que entraba por las ventanas cada día. Camila empezó a percibir pequeñas particularidades acerca de él. Mientras reflexionaba, su ceño se fruncía. Al hablar de sus sueños de viajar, sus ojos brillaban, y sin presumir, siempre dejaba una propina generosa. Una tarde, mientras preparaba su tercer café del día, le preguntó: «¿Nunca te cansas de venir aquí? ¿Estás haciendo una broma?». Alejandro afirmó que este sitio se había transformado en su santuario mientras veía cómo ella trazaba un corazón impecable en la crema del café. Además, el café que preparas es insuperable. A pesar de que hizo un gesto de fastidio, Camila no pudo contener su sonrisa. «Eres un halagador, apuesto a que repites esas palabras en cada café». «Solamente en este lugar», contestó él, con una honestidad que la sorprendió. En la cafetería, Alejandro encontraba el espacio perfecto para mostrarse tal como era, algo que no podía hacer en ningún otro lugar. No existían obligaciones que cumplir ni apariencias que conservar. Simplemente era un joven más, conversando con una joven que lo consideraba como a cualquier otro. Después de finalizar su jornada laboral, Camila se topó con él aguardándola en la puerta. Ella bromeó preguntando si él tenía otras ocupaciones, mientras se acomodaba la mochila en el hombro. Él contestó con una sonrisa que no tenía nada más que hacer. Luego, ella le consultó si le importaba que lo acompañara un rato. Recorrieron las calles del vecindario juntos, intercambiando anécdotas y sonrisas. Mientras ella le relataba acerca de sus estudios universitarios y su deseo de ser docente, Alejandro escuchaba con atención. También le contaba sobre su labor en el hogar para ayudar a su madre con las finanzas. Él expresó su comprensión, reconociendo la diferencia con su propia vida acomodada, lo que le generó un sentimiento de culpa. Ella, por su parte, respondió con resignación: «Así son las cosas. También disfruto de la sensación de crear algo por mi cuenta». Con admiración, Alejandro la observó. A pesar de tenerlo todo fácilmente accesible, Camila se esforzaba diariamente por alcanzar sus metas, manteniendo siempre una actitud positiva. «Eres asombroso, ¿verdad?», expresó de manera espontánea. «Tú eres un enigma», contestó ella, observándolo de soslayo. «Jamás mencionas a tu familia ni revelas tu lugar de residencia». Alejandro experimentó una sensación de rigidez en su cuerpo. Susurró que no había gran cosa que relatar, apartando la vista. A pesar de darse cuenta de que no se sentía cómodo, Camila decidió no presionar. Ya había adquirido el hábito de mostrar consideración hacia sus momentos de silencio, a pesar de que en ocasiones la invadiera la intriga. Ninguno de los dos tenía conocimiento de que transitaban en un estrecho límite entre la sinceridad y la mentira. Una línea que pronto perdería claridad. Las incertidumbres surgieron gradualmente, como fisuras diminutas en un espejo. Al inicio, se trataban de pequeños detalles sin importancia: la marca de su más reciente teléfono móvil, los zapatos que daban la impresión de ser adquiridos recientemente cada semana,
la manera en que mencionaba ciertos restaurantes como si los visitara con regularidad. Durante una mañana muy ajetreada en la cafetería, Camila percibió algo que le resultó imposible pasar por alto. Mientras Alejandro narraba con gestos, la luz se reflejó en el reloj que llevaba en la muñeca. Un reloj de la marca Rolex. Aunque no era una entendida en relojes, había observado bastantes falsificaciones en venta como para identificar uno genuino. Arrugó la frente al recordar un apellido que le resultaba familiar. Durante un momento de calma, elogió el reloj con naturalidad mientras observaba detenidamente cómo reaccionaba. ¿Confirmamos que tu apellido es Altamira? Un breve momento de tensión recorrió a Alejandro antes de que pudiera recobrar la calma. Así es, pero no es como imaginas. De manera instintiva, Alejandro tapó el reloj con la manga de su camisa. Este objeto me lo obsequió un familiar. Ella contestó que era una persona muy dadivosa, manteniendo un tono imparcial mientras su mente funcionaba a toda marcha. Las discrepancias empezaron a aumentar. Cuando estaba en la cafetería, Alejandro solía evitar contestar el teléfono y prefería salir para hablar. Al referirse a su empleo, las explicaciones resultaban imprecisas, casi premeditadas. Su forma de expresarse acerca del dinero no coincidía con la de alguien que se suponía estaba comenzando desde cero. Mientras realizaba la limpieza de las mesas, Camila observó cómo él abordaba un vehículo con conductor que lo aguardaba en la esquina. No la había visto antes, pero al día siguiente la encontró de nuevo en el autobús, como de costumbre. En medio de un breve descanso, ella se dirigió a Alejandro con determinación para afrontar la circunstancia. ¿Cuál es la razón por la que nunca me has ofrecido la oportunidad de visitar tu hogar? Claramente se puso nervioso. Resido en un sitio de dimensiones reducidas, no tiene nada destacable. ¿En qué sitio se encuentra esa ubicación? ¿Cómo es posible que en el transcurso de 2 meses jamás hayas hecho referencia al barrio? Camila, quisiera expresarte. Alejandro jugaba con su taza mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Resulta difícil. ¿Cuál es el aspecto difícil? ¿Es conveniente ser sincero? Tras ese momento, reinó un silencio denso, lleno de interrogantes sin expresar. Al fin, Alejandro alzó la vista, con una expresión de súplica en sus ojos. Por el momento, hay aspectos de mi vida que prefiero no compartir públicamente. ¿Sería factible mantenerlo de esta manera? Una punzada de desilusión se apoderó de él. Por supuesto, contestó con un tono más gélido de lo acostumbrado. Como prefieras. Sin embargo, al volver a su trabajo, una sensación desagradable se apoderó de su estómago. La persona en la que confiaba estaba empezando a perder claridad, mostrando aspectos oscuros y misterios que no podía pasar por alto. ¿Cuál era la verdadera identidad de Alejandro? ¿Cuál era la razón principal detrás de su decisión de no decir la verdad? La oscuridad envolvía la ciudad y las luces del café dibujaban siluetas alargadas en la acera. Mientras Camila finalizaba de ordenar las últimas mesas, Alejandro, como era su rutina, aguardaba para acompañarla hasta la parada de autobús. Ella mencionó que no era necesario aguardar por ella siempre, mientras se colocaba la mochila en el hombro tras cerrar la puerta. Con una sonrisa en el rostro, contestó afirmativamente. Estoy dispuesto a llevarlo a cabo. Recorrieron en completo silencio las calles prácticamente desiertas. Durante la noche, el viento nocturno transportaba los olores de las panaderías que se estaban preparando para la jornada siguiente, junto con el perfume de la tierra húmeda por la lluvia que había caído recientemente. ¿Tienes conocimiento al respecto? Alejandro tomó la iniciativa al hablar y rompió la tranquilidad reinante. Son el punto culminante de mi día. Camila le echó un vistazo disimulado. Aunque tenía incertidumbres y cuestiones sin resolver, algo en su manera de ser le transmitía confianza, como si la vida fuera más sencilla cuando compartían momentos. ¿Superando incluso la calidad de mis cafés selectos? Ella hizo una broma para tratar de hacer la situación más llevadera. Mejor aún, contestó él, parando debajo de la luz dorada de un farol. Camila descubrió, guardó silencio, como si las palabras se le hubieran quedado atrapadas en la garganta. Era capaz de percibir la batalla reflejada en su mirada,
la urgencia de comunicar algo significativo entremezclada con un temor que le resultaba desconcertante. ¿Qué sucede? De forma delicada, se acercó un poco más a él mientras formulaba su pregunta. Alejandro susurró con apenas un murmullo, deseando expresar tantas palabras en ese momento, mientras el bullicio lejano del tráfico resonaba a su alrededor. Se podía sentir la tensión entre ellos, llena de sentimientos no expresados y anhelos reprimidos. Camila percibía los latidos de su corazón con intensidad, sabiendo que se encontraban en el umbral de un acontecimiento que transformaría por completo su realidad. Sin dudarlo, se elevó en sus puntas y juntó sus labios con los suyos. El beso fue delicado, casi tímido, pero lleno de simbolismo. Alejandro contestó con amabilidad, como si tuviera miedo de que ella pudiera desaparecer si la abrazaba con mucha intensidad. Tras su separación, el mundo parecía haber experimentado un ligero cambio. Las luces resplandecían con mayor intensidad, el ambiente se percibía más liviano y las inquietudes de los dos parecían haber desaparecido por un instante. Alejandro iba a decir algo. Sin embargo, Camila le interrumpió colocando un dedo sobre sus labios. «Guardemos silencio», murmuró. «Por ahora, esto será todo lo que necesitamos». El ómnibus se aproximaba al lugar de detención, sus faros rompiendo la penumbra. Camila se despidió con una sonrisa final, dejando a Alejandro parado bajo la luz del farol, acariciando sus labios donde aún percibía el roce de su beso. Sin embargo, ninguno de ellos imaginaba que esa instancia de felicidad absoluta pronto se vería desafiada por una dura realidad que ponía en riesgo todo lo que conocían. Después del beso, los días que siguieron se desarrollaron en una extraña combinación de alegría y nerviosismo. Alejandro continuaba frecuentando la cafetería, pero esta vez notaba una nueva dinámica en sus encuentros. Intercambiaban miradas prolongadas, sonrisas cómplices y se rozaban accidentalmente al pasar el café, generando un ambiente especial. A pesar de los momentos de intimidad compartidos, la carga de su misterio se volvía cada vez más agobiante. Todas las mañanas, Alejandro se ponía meticulosamente su atuendo informal y practicaba distintas maneras de revelarle la verdad a Camila. En el lujoso apartamento de mi familia, solían detenerse frente al espejo sin lograr expresar lo que pensaban. En el café, Camila también se debatía con sus propias incertidumbres. Se percibía la forma en que Alejandro eludía ciertas preguntas, como desviaba la conversación cuando se trataba de temas relacionados con su vida privada. Mientras realizaba la limpieza de las mesas cercanas, accidentalmente captó parte de una llamada telefónica de Alejandro. «Lamento informarle, padre, que me resulta imposible acudir a la reunión del consejo hoy». «Claro que sí, cuento con otras responsabilidades. De ninguna manera se puede discutir». Al volver, su comportamiento fue como si todo estuviera normal. Sin embargo, Camila experimentó una sensación de opresión en el pecho. ¿El comité ejecutivo? ¿Cuáles eran los compromisos que verdaderamente mantenía? ¿Cómo estás? Ella formuló la pregunta tratando de sonar despreocupada. Afirmando que solo se trataba de cuestiones laborales, contestó él, desviando la vista. Tras ese momento de silencio, se percibía una atmósfera llena de pensamientos no expresados. Camila anhelaba cuestionar directamente, agitar sus hombros y demandar la verdad. Sin embargo, algo la frenaba, tal vez el temor a que la respuesta arruinara su relación. Mientras tanto, Alejandro percibía que cada engaño, cada verdad a medias, lo distanciaba más de la persona que ansiaba ser. Cada vez que Camila revelaba algo íntimo, al hablar de sus desafíos cotidianos y anhelos, la culpabilidad lo invadía un poco más. ¿Te has encontrado alguna vez en la situación de estar experimentando una falsedad en tu vida? Aquella noche, de camino a la parada del autobús, ella formuló una pregunta. De repente, Alejandro se detuvo, sintiendo como su corazón latía con intensidad. ¿Qué motivo tienes para cuestionar eso, Camila? Camila, sin tener certeza, dirigió su mirada hacia el cielo oscuro al responder. En ocasiones percibo que desconozco muchas cosas sobre tu persona. Alargó la mano hacia su rostro con la intención de acariciarlo, aunque se detuvo antes de completar el gesto. ¿Cómo se atrevía a tocarla si cada gesto de ternura estaba teñido de mentiras? Camila, quisiera expresarte. Fue ella quien lo interrumpió.
Guarda silencio si no estás preparado para expresar la verdad. Tras ese momento, reinó un silencio abrumador, cargado de promesas incumplidas y secretos ocultos. Cuando el autobús arribó, interrumpió el instante, y Camila abordó sin voltear, abandonando a Alejandro solo con el peso de sus engaños. Un día más transcurría en la cafetería. Mientras Camila se encargaba de organizar los pedidos, Alejandro tomaba asiento en su mesa de siempre al lado de la ventana. El olor del café recién preparado impregnaba el ambiente, mientras que el susurro de las charlas generaba un ambiente cálido y acogedor. Al sonar la campana de la puerta, un individuo ingresó con un equipo fotográfico de alta gama. Camila apenas se dio cuenta, ya que estaba acostumbrada a los clientes que llegaban para hacerse fotos para sus redes sociales. Sin embargo, este individuo destacaba por ser único. Observó detenidamente la habitación con la mirada hasta que se topó con Alejandro, lo reconoció de inmediato y una expresión de alegría iluminó su rostro. «Alejandro Altamira», gritó el reportero alzando su cámara. «Qué inesperado es encontrarte, el sucesor del conglomerado hotelero, en un sitio tan singular». La luz de la cámara resaltó la tez blanca de Alejandro. Los clientes empezaron a susurrar entre ellos, mientras que algunos de ellos sacaban sus móviles para capturar imágenes. Camila se encontraba inmóvil detrás del mostrador, sosteniendo la jarra de café que temblaba. En un susurro, pronunció, «Altamira», mientras las piezas del puzzle se unían con angustia. Al intentar alcanzar a Camila, Alejandro se levantó de golpe, pero un reportero se cruzó en su trayectoria y le preguntó si era verdad que había dejado de cumplir con sus obligaciones en el negocio de su familia. Preguntaron si este sitio forma parte de alguna iniciativa social de los Altamira. Alejandro respondió de manera lacónica, sin hacer comentarios, mientras observaba fijamente a Camila, quien se había ido a la cocina. Ante el bullicio, el encargado del café se presentó para solicitar al reportero que abandonara el lugar. Sin embargo, los efectos negativos ya eran irreversibles. En cuestión de instantes, la imagen se difundió por todas las plataformas digitales, acompañada de titulares impactantes. Descubierto en un café del vecindario, el beneficiario de la riqueza de la familia Altamira. Dilema existencial del adinerado joven. El amor clandestino del heredero de la cadena hotelera. En el depósito, Camila se aisló, con un remolino de sentimientos en su interior. Siempre que se tomaba un descanso, solía echar un vistazo a las revistas de entretenimiento donde encontraba información sobre la familia Altamira. ¿De qué manera no pude identificarlo? Había imágenes de eventos benéficos, aperturas de lujosos hoteles, todo reunido en un mismo lugar. Al salir finalmente, Alejandro la aguardaba cerca de la puerta trasera. «Camila, permíteme detallarte algo», dijo él. Interrumpió con voz temblorosa, llena de enojo y sufrimiento, preguntando, «¿Y eso qué significa? ¿Has estado riéndote de mí a mis espaldas durante todo este tiempo? ¿Consideras que esto simplemente fue un ensayo sobre la vida de aquellos que están en una situación diferente a la tuya?» Alejandro hizo un gesto de desaprobación con la cabeza. Jamás se llevó a cabo como un experimento. Solo deseaba ser auténtico, sin tener que cumplir expectativas ajenas. Camila frunció los labios, experimentando un atisbo de desconcierto. A pesar de su resistencia inicial, la honestidad con la que hablaba le hizo vacilar brevemente en su postura. Él rogó que no era de esa manera, tratando de acercarse. «Todo lo que vivimos juntos fue auténtico». «¿De verdad?», se mofó ella, con los ojos llenos de lágrimas a punto de derramarse. ¿De qué manera puede algo ser verdadero si está basado en falsedades? El móvil de Alejandro no paraba de sonar, seguramente su familia pidiendo aclaraciones, pero él solo podía presenciar cómo la realidad que había edificado con Camila se deshacía ante sus ojos. Camila gritó, «¡Márchate!», con las manos temblorosas mientras ordenaba apresuradamente las tazas en el almacén. Alejandro se quedó en la entrada del almacén, con el semblante alterado por el sufrimiento. «Permíteme explicarte, por favor. No todo resultó ser falso, ¿verdad? Así que, ¿qué aspecto fue auténtico?». Volteó hacia él, con lágrimas deslizándose por su rostro. «¿Acaso era sincero el café que solicitabas cada amanecer,
O tal vez cuando simulabas no tener dinero para el autobús. ¿Es cierto que aquel día no llevaba dinero en efectivo encima? Por supuesto, respondió ella, entre risas amargas. El distinguido Alejandro Altamira no tiene la necesidad de llevar dinero en efectivo, ¿cierto? Recordar llevar efectivo puede resultar complicado cuando se cuenta con conductores personales y tarjetas de crédito sin límites. La ausencia de sonido que vino después resultó abrumadora. Desde la diminuta ventana del depósito se percibía el murmullo de los compradores conversando acerca del rumor que se difundía en sus dispositivos móviles. Con la voz entrecortada, Camila volvió a expresar sus sentimientos a Alejandro. Aseguró, lo que siento por ti es auténtico. Aunque no revelé mi identidad, lo más difícil de todos los momentos que compartimos juntos, dijo ella, secándose las lágrimas con la parte de atrás de la mano. Confieso que deposité toda mi confianza en ti. Pensé que eras una persona esforzándose por progresar. Alguien que comprendía el valor de esforzarse al máximo por alcanzar tus metas. Comprendo la situación. Vine aquí por esa razón. Es por eso que deseaba distanciarme de esa situación. ¿Qué va? Respondió ella con sorpresa. No captas ni una pizca. Puedes simular ser una persona sin recursos. Comprendes las dificultades que enfrentamos, aunque al final del día cuentas con un imperio aguardándote. Mientras tanto, debo continuar preparando café para financiar mis estudios y colaborar con mi madre. Una vez más, el móvil de Alejandro se puso en vibración. En la pantalla, el nombre de su padre seguía intermitente. Camila le instó con frialdad a responder. El mundo real te reclama, le dijo. Camila, te lo ruego. Lo siento, Alejandro. Oh, señor Altamira, percibí un tono sarcástico en tu voz. Regresa a tu ambiente de opulencia y déjame tranquilo. No me interesa tu compasión ni tus falsedades. Él susurró, retrocediendo un paso, que nunca se trató de compasión. Mi corazón late por ti. Ella le contestó, girándose lejos, que si de verdad lo quisiera, no le habría ocultado la verdad por tanto tiempo. Ve ahora mismo y no regreses. Alejandro permaneció unos instantes más junto a la puerta, aguardando a que ella volteara, ofreciéndole una última posibilidad. Sin embargo, Camila se quedó sin moverse, con sus hombros temblando levemente y conteniendo los llantos. Al final, se fue con los pedazos de un sueño que nunca debería haber empezado. Cuando Alejandro cruzó las enormes puertas de hierro forjado, la mansión Altamira se erguía majestuosa bajo el cielo nocturno. Los jardines impecablemente mantenidos y las fuentes iluminadas parecían ahora una ironía despiadada de todo aquello de lo que había tratado de huir. En el hall, don Ernesto Altamira aguardaba, su presencia imponente proyectando una sombra alargada sobre el suelo de mármol brillante. Con desdén preguntó si la aventura con los menos afortunados ya había concluido, mientras sostenía una tablet con la imagen viral de Alejandro en la cafetería. No comiences, padre. ¿Cómo que no comience? Se escuchó la voz de don Ernesto en el vestíbulo. ¿Eres consciente del perjuicio que has causado a la imagen de esta familia? ¿A la compañía? Alejandro se frotó la cara, exhausto. ¿La reputación? ¿Es acaso lo único que te preocupa? Lo que me preocupa es la herencia que he forjado, gritó su padre. Una herencia que pareces decidido a arruinar por un capricho amoroso con una camarera. No te permito hablar de esa manera de ella, advirtió Alejandro, con los puños cerrados. Don Ernesto dejó escapar una risa áspera. Alejandro, con voz temblorosa de enojo, contestó que no estaba intentando escapar de su verdadera identidad, sino que por primera vez en su vida estaba siendo auténtico. ¿Tú mismo? Ridiculizó su padre. Eres un verdadero altanero. Tu destino es liderar este imperio, no perder el tiempo fingiendo ser un desconocido en un bar de poca monta. Las palabras impactaron a Alejandro como si fueran cachetadas. Observó a su alrededor, contemplando las obras de arte de gran valor y la atmósfera desolada, carente de vida. Al final, expresó, «Padre, debo admitir que tienes razón en cierto aspecto. Es imposible huir de mi verdadera esencia. Sin embargo, tengo el poder de decidir mi destino». «¿Qué significado le atribuyes?», anunció Alejandro su renuncia,
dejando atrás la compañía, la fortuna, todo. Don Ernesto se puso pálido. No puedes estar hablando en serio. Jamás he sido más serio en mis palabras, contestó Alejandro. Retrocede, exclamó su padre. Además de ser excluido de mi herencia, me encargaré de que ningún colega te contrate en este sector. En el primer peldaño, Alejandro se detuvo, tomó aire profundamente, y por vez inicial, desafió a su padre sin temor. Comprendo la situación, sin embargo, opto por iniciar de nuevo manteniendo mi orgullo en lugar de permanecer en esta lujosa cárcel. Mientras ascendía por las escaleras en dirección a su cuarto, se había separado de Camila. Es posible que, tan solo tal vez, logre descubrirse a sí mismo durante ese camino. Para Camila, la cafetería había perdido su encanto habitual. A pesar de que el tiempo transcurría, en cada esquina persistía el recuerdo de su presencia, a pesar de que todo parecía haber regresado a la rutina habitual. El lugar al lado de la ventana, donde acostumbraba sentarse, estaba desocupado la mayor parte del día. María, su colega, consultó si estaba haciendo horas extras nuevamente, mientras Camila repasaba minuciosamente el mostrador por tercera vez en esa tarde. Requiero el dinero, contestó de forma brusca, a pesar de que ambas eran conscientes de que la situación era más compleja. Los diarios y las plataformas digitales continuaban conjeturando acerca del enigmático sucesor Altamira que se había ausentado de la esfera pública. Había quienes afirmaban que se encontraba en Europa, que Camila evitaba informarse sobre él leyendo noticias, aunque resultaba complicado eludirlo por completo. Durante su tiempo en la universidad, se dedicó por completo a sus estudios con una determinación renovada. Los docentes se percataron de la transformación y la elogiaron por sus excelentes calificaciones, sin sospechar que cada lectura y cada evaluación eran maneras de mantener su mente activa. Al final de la jornada, Camila se disponía a preparar su bolso para regresar a casa cuando agarró con torpeza una taza de café y una nota con la caligrafía de Alejandro. El café más excelente del planeta, preparado por la barista más destacada. Hace apenas un mes que ocurrió, pero ya se sentía como si perteneciera a un pasado lejano. Esa noche, la madre de Camila le preguntó si se encontraba bien al observar que revolvía su cena sin probar bocado. Contestó con una sonrisa forzada, indicando que simplemente estaba agotada. Camila alzó la vista. La actitud que tengo, mamá, no es de orgullo, sino de dignidad. ¿Podrías explicarme cuáles son las distinciones entre ellos? La interrogante se mantuvo en suspenso, sin ser resuelta. En los momentos en los que se sentía vulnerable, Camila cuestionaba si había sido excesivamente severa. Él no tenía derecho a dar su versión de los hechos, pero al recordar las falsedades y las verdades a medias, la ira resurgía en su interior. Camila había asumido un nuevo cargo en la empresa de su familia. Se decía en el chisme que había rehusado aceptar la herencia que le correspondía. Se rumorea que está buscando trazar su propio rumbo, mencionó un individuo. Seguramente es solo una táctica de marketing, contestó la otra persona. Mientras continuaba con sus labores, Camila no prestaba atención a la charla, aunque sus manos mostraban un leve temblor al servir la taza de café. ¿Podría haber sido factible que él en verdad lo abandonara? Llegó el momento de avanzar, de enfocarse en sus propias ilusiones y objetivos. La vida seguía su curso, independientemente de la presencia de Alejandro Altamira. El viernes por la noche, Carlos, un viejo amigo de la época universitaria de Alejandro, hizo acto de presencia en el café. Camila lo identificó de inmediato gracias a las imágenes que había observado en las plataformas digitales tras el incidente. Él solicitó, examinándola con interés, «Si eres Camila, ¿cierto?». Asintió de manera breve mientras se enfocaba en la elaboración del café. Carlos siguió comentando que nunca había presenciado a Alejandro tan contento como cuando mencionaba tu nombre. «Si has venido a respaldarlo». «No», lo cortó él. «He venido porque considero que tienes derecho a conocer la realidad acerca de él». Después de dejar el café frente a Carlos, Camila se preparó para alejarse, pero enseguida mencionó que Alejandro trató de renunciar a su herencia hace 3 años. Al final, decidió detenerse, ya que su deseo de saber más superó su intención de no mostrar interés.
Carlos continuó mencionando que su padre le advirtió que arruinaría la trayectoria profesional de su madre si él seguía adelante. La pianista señora Altamira se encuentra bajo la amenaza de don Ernesto, quien tiene el poder de limitar sus oportunidades en la industria musical. Según Carlos, Camila se acomodó con calma en ese entorno de ventajas. Durante su tiempo en la universidad, procuraba no llamar la atención, vestía de forma sencilla y se desplazaba en transporte público. Sin embargo, su padre siempre lograba hacerle notar su posición. ¿Cuál es la razón de compartir toda esta información conmigo? Carlos afirmó que nunca te engañó acerca de su verdadera identidad. Mostró su auténtica esencia, la que siempre anhelaba ser, no la apariencia que su padre estaba asimilando. Según Carlos, la última vez que se encontraron, su padre lo desheredó después de firmar los documentos de renuncia a sus derechos. Sin embargo, en esta ocasión, Alejandro se mantuvo firme, contando con el respaldo de su madre, quien expresó que era el momento adecuado para que ambos se desvincularan de don Ernesto. ¿En qué lugar se encuentra en este momento? Sorprendiéndose a sí misma, Camila se preguntó desde lo más profundo si alguna vez lograría levantarse como siempre había deseado. Finalmente, se puso de pie y colocó un billete debajo de la taza de café. Antes de marcharse, expresó: no he venido con la intención de persuadirte en nada. Simplemente consideré que debías estar al tanto de que el Alejandro que encontraste aquí, quien se enamoró de ti, ese era el auténtico. El otro, el heredero Altamira, ese fue una farsa. Después de la partida de Carlos, Camila permaneció sentada durante un extenso periodo de tiempo, con las palabras resonando en su cabeza, mientras las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una forma inesperada. El hotelito en Oaxaca contrastaba notablemente con los lujosos hoteles de Altamira. Las paredes de barro decoradas con vivos colores, los suelos de terracota desgastados por el paso del tiempo y el patio interior repleto de bugambilias generaban un ambiente cálido que Alejandro había aprendido a apreciar. Don Miguel llamó a Alejandro, quien se encontraba ajustando el aire acondicionado en la habitación número 12. Sin perder tiempo, contestó mientras guardaba las sábanas limpias que acababa de doblar. Las manos de ella, que solían ser suaves y bien cuidadas, ahora exhibían callos y marcas menores, evidencia de una labor honrada que le brindaba mayor alegría que todas las reuniones ejecutivas a las que había asistido. Era muy valorado por los visitantes debido a su disposición para ayudar y su sonrisa auténtica. Alejandro, un joven laborioso que nunca dudaba en brindar su colaboración, era una presencia constante. Durante las noches, al finalizar su jornada laboral, se sentaba en la terraza del hotel, contemplando el cielo estrellado y recordando a Camila. Se cuestionaba si ella aún mantenía su enfado, si en algún momento comprendería las razones detrás de sus acciones. Extraía su celular, ahora un modelo sencillo, y observaba su contacto guardado, sin embargo nunca se decidía a marcar. Portaba consigo una taza de café. Él afirmó que el café en ese lugar era de calidad, aunque sabía de alguien que lo preparaba de manera superior. María mostró una sonrisa llena de entendimiento. Tiene que ser algo muy significativo para que la tengas tan presente. Es verdad, suspiró, aunque me equivoqué. ¿Acaso no consideras que ya has desembolsado una cantidad adecuada por esos artículos? Al observar su reciente existencia, Alejandro contemplaba la diminuta habitación que alquilaba en las cercanías del hotel, percibiendo que estaba forjando algo personal, obteniendo el reconocimiento de los demás gracias a sus actos y no a su linaje. Don Miguel había asumido la responsabilidad de guiarlo, instruyéndolo en todos los aspectos del sector hotelero desde cero. Según él, un líder competente debe estar familiarizado con todas las tareas dentro de su hotel, desde la higiene de los baños hasta la gestión de las reservas. No pasaba desapercibida la ironía para él. Tras todo, puntos de vista a los que había acudido. Todas las noches, antes de ir a dormir, solía plasmar en un bloc de notas todo lo vivido durante el día y lo que había aprendido. Anhelaba la idea de poseer en el futuro un hotelito, modesto pero cálido, donde cada visitante experimentara la sensación de estar en su propio hogar. Un sitio edificado mediante esfuerzo y sinceridad, no con la fortuna heredada de su progenitor. En todos esos sueños, ella seguía despierta en su lecho, recordando las palabras de Carlos que no la abandonaban. A través de la ventana,
La luz de la luna se filtraba, creando sombras que danzaban en las paredes de su reducido cuarto. En la mesita de noche, se encontraba un breve texto en el diario de la zona. Trabaja en Oaxaca como empleado, siendo hijo de un importante empresario del sector hotelero. A pesar de la falta de nitidez en la imagen, no se podía distinguir su cara. ¿Tienes dificultades para conciliar el sueño?, inquirió la madre desde la entrada de la habitación. Estoy reflexionando, contestó Camila mientras se erguía en la cama. La madre se sentó a su lado leyendo el diario. ¿Tienes conocimiento de eso? En ocasiones, la soberbia nos impide percibir todo lo que hay a nuestro alrededor. Madre, por favor, presta atención, interrumpió con delicadeza. Cuando mi padre nos dejó, rechacé considerar cualquier justificación de nuestras opiniones sobre ellas. Una vez más, Camila observó la imagen. ¿Consideras conveniente iniciar la búsqueda? La madre le aconsejó seguir su instinto en lugar de seguir otras opiniones. Es importante que las palabras salgan de tus sentimientos sinceros y no de tu ego lastimado. Al día siguiente por la mañana, en la cafetería, Camila solicitó disfrutar de los días de descanso que tenía guardados. Al mencionar su plan de viajar a Oaxaca para diseñar el billete con una taza de café, notó las miradas cómplices de sus colegas. Sin un plan definido, ni siquiera tenía certeza sobre las palabras que usaría al encontrarme con él. Tan solo era consciente de que requería observarlo, escucharlo y comprenderlo. María, su colega, cuestionó si estaba completamente convencida, mientras colaboraba con ella en el cierre del café antes de partir. Con total sinceridad, Camila contestó negativamente. Sin embargo, tengo la certeza de que no se le pasaba desapercibido. Todo había iniciado con un encuentro en un autobús y ahora otro trayecto en autobús tenía el potencial de transformarlo todo una vez más. Mientras organizaba sus cosas para el viaje, descubrió una fotografía antigua de ella y Alejandro que un cliente de la cafetería había tomado. En ese momento, los dos se divertían mientras trataban de crear un dibujo en la crema del café. La mirada de la persona se fijó en la actitud de Alejandro. Observaba a una joven que estaba haciendo café. Tal vez consideró que era el momento de averiguar la verdadera identidad de Alejandro, sin tener en cuenta su linaje ni su riqueza. Él era exactamente igual que como ella lo recordaba de aquel encuentro en el autobús. Cuando Camila descendió del autobús en Oaxaca, el sol radiante iluminaba todo a su alrededor, sintiendo sus piernas entumecidas después de tantas horas de viaje. Al entrar, el hotelito experimentaba un notable crecimiento. El vestíbulo resultaba acogedor, decorado con tiestos de terracota rebosantes de flores y la suave melodía de música tradicional sonando al fondo. En la recepción se encontraba un caballero de edad avanzada. Expresó su sorpresa al notar la determinación con la que hablaba al decir: «Estoy buscando a Alejandro». «¿Alejandro?», contestó don Miguel, observándola con interés. Mientras inspeccionaba el aire, de repente se desvaneció, indicando con su mano las escaleras. En dirección al segundo piso, gira hacia la derecha. Camila ascendió con calma, percibiendo cada paso como un latido constante en su cabeza. Descubrió la habitación número 12 con la puerta entreabierta. Alejandro se encontraba de espaldas, inclinado sobre un equipo de aire acondicionado, con un juego de herramientas al lado. Ella expresó su desagrado por la calidad del café en este lugar. Su rostro y su indumentaria laboral estaban empapados de sudor. Camila murmuró con la precaución de quien cree que podría ser una ilusión. Tras reflexionar un poco, añadió avanzando un paso. Si tu identidad no se basa en el dinero, ¿en qué se fundamenta? Despertó con calma, secándose las manos en su pantalón. En sus labios surgió una leve sonrisa. Contestó mencionando las elecciones que realiza. No fue posible seleccionarlos. En un instante que se extendió indefinidamente, se observaron en completo silencio. El ventilador de techo giraba con lentitud, mezclando el cálido aire con el perfume de las bugambillas que entraba por la ventana. Finalmente, él cuestionó la razón de tu llegada. Decidí comprobar personalmente si el Alejandro que encontré en el café era auténtico. ¿Qué observas en este momento? Camila avanzó una vez más, anhelando la calma de sus días pasados.
Observo a una persona que, al fin, muestra sinceridad, no solo hacia mí, sino también hacia su propio ser. Alejandro titubeó al extender su mano, pero Camila la agarró, notando la rugosidad de sus manos laboriosas. Él expresó que no podía asegurar que sería sencillo. Comienzo desde el principio, completamente desde cero en esta ocasión. Experimento una leve vibración en mi interior, como si estuviera festejando el instante. Él propuso tomar un café. Ella sonrió y mencionó que conocía un sitio que, aunque no era tan excelente como el tuyo, le encantaría visitar. Después, ¿podrías enseñarme a reparar un sistema de refrigeración? Tomaron asiento en un acogedor café ubicado en las cercanías del hotel, donde el olor del café recién hecho se entremezclaba con el del delicioso pan dulce típico. Alejandro solicitó 2 cafés estilo americano y ya no quedaban disponibles. Comenzó Camila, mirando las marcas de aceite que todavía se veían en sus manos, diciendo, entonces, trabajador de mantenimiento. Él contestó con una sonrisa que don Miguel le había recomendado familiarizarse con todos los aspectos de la empresa. Reconozco que en muchas ocasiones el funcionamiento del aire acondicionado sigue siendo un enigma para mí. ¿Está al tanto tu padre de tu ubicación? La expresión alegre en el rostro de Alejandro se desvaneció ligeramente. Consultó a los ciudadanos estadounidenses. Con sorpresa en su rostro, Camila dirigió la mirada hacia él. ¿De esta manera tan sencilla abandonaste por completo todo? Él reconoció que no había sido sencillo, mientras removía su taza de café. Fue la primera vez en la que experimenté la sensación de elegir por cuenta propia. El respaldo de mi madre fue lo más relevante en esa situación. Camila habló en voz baja acerca de la situación con ella, mencionando la vez en que tu padre la intimidó cuando intentaste marcharte. Alejandro dio su aprobación con la cabeza. Llegó el momento en que los dos debíamos dejar de estar a la sombra de esa persona. Tras ese momento de calma, el ambiente se impregnó de pensamientos no expresados y de cicatrices que empezaban a cicatrizar. Me arrepiento de no haber sido sincero contigo desde el principio, siguió diciendo. Cuando compartíamos momentos juntos en la cafetería, era en esos instantes de autenticidad donde me sentía verdaderamente yo. ¿Qué sigue? En este momento. Después de observar detenidamente el ambiente acogedor de la cafetería, Alejandro se dirigió a Camila y le expresó, cada esfuerzo, cada gota de sudor, cada error cometido, son responsabilidad exclusiva mía, no de la reputación de los Altamira. Camila posó su mano en la mesa y acarició con suavidad las durezas en las palmas de Alejandro. ¿Tienes conocimiento de esto? Las manos narran una historia de forma más elocuente que cualquier palabra. Inquirió con un tono amargo si se trataba de un relato lleno de falsedades y engaños. Le faltó la valentía necesaria para transformar su existencia. Un suave brillo de lágrimas apareció en los ojos de Alejandro. ¿Consideras factible iniciar de cero nuevamente? Comenzamos, dijo con una sonrisa. Cuando opté por abordar el autobús con rumbo a Oaxaca, el café se enfrió en las tazas mientras seguían conversando, revelando verdades que permanecían ocultas, y curando las heridas provocadas por el orgullo y el miedo. No existían compromisos espectaculares ni una situación sencilla de 2 individuos que habían reencontrado su camino mutuamente. Al atardecer, Oaxaca se veía envuelta en colores anaranjados y rosados en el cielo. Mientras recorrían las antiguas calles empedradas del casco antiguo, Alejandro y Camila avanzaban con paso pausado y coordinado, como si desearan eternizar cada instante. Cada peso tiene su importancia, cada visitante es valioso. Camila recordó las charlas en la cafetería y mencionó, ¿qué hay de tus proyectos para abrir tu propio hotel? Todavía están presentes, contestó él, parando frente a una construcción desierta. Estaba considerando este sitio. De hecho, a pesar de su mal estado, el edificio conservaba un atractivo colonial que no se podía negar. Cada vez que recibo dinero, lo guardo sin falta. Me deshice de mi reloj y de algunos objetos que ya no me hacían falta. Don Miguel se comprometió a asistirme con los procedimientos una vez que estén completados. Camila echó un vistazo al edificio antes de dirigir su mirada hacia Alejandro. En sus ojos resplandecía la misma intensidad que había observado en el café. Sin embargo,
Ahora se percibía un enfoque sobre la enseñanza en zonas rurales. En Oaxaca se encuentran numerosas escuelas de tamaño reducido. Se observaron mutuamente, comprendiendo lo que ninguno se animaba a expresar en voz alta. Alejandro comentó en tono tranquilo que este edificio cuenta con un lugar ideal para instalar una cafetería en el primer piso. Ella bromeó al preguntar si le estaban proponiendo un empleo. Estoy brindándote la oportunidad de disfrutar de tu vida en la urbe, tu empleo y tus seres queridos. Camila lo detuvo repentinamente con un beso delicado, que contrastaba con aquella primera muestra de cariño en la parada del autobús. Estaba repleto de promesas, de oportunidades por explorar. Ella le preguntó si sabía preparar capuchinos deliciosos cuando se despidieron. Él se rió diciendo, soy un desastre, pero conozco a la barista más increíble del planeta. Permanecieron en ese lugar, ante la antigua construcción, visualizando distintos destinos por venir. No existían seguridades ni promesas, únicamente la determinación de dos individuos que optaron por ser sinceros consigo mismos y disfrutar de una taza de café juntos. Después de un año, el antiguo edificio de estilo colonial había sido revitalizado. Las paredes, ahora resplandecían bañadas por los rayos del sol oaxaqueño, luciendo un tono cálido de terracota. En el piso inferior, se podía ver un cartel de madera labrada que indicaba la presencia del café del encuentro, mostrando una ilustración de una taza de café y un autobús. Camila combinaba y mezclaba con el pan dulce recién llegado de la panadería cercana. Al ingresar a través de la puerta trasera que unía el café con el hotel, Alejandro informó que los huéspedes del cuarto número 7 solicitaron que se les sirviera el desayuno en su terraza. Ella, con una sonrisa en el rostro, cuestionó sobre la pareja de edad avanzada mientras organizaba la bandeja. Tu relato sobre cómo dominaste la reparación de aires acondicionados les fascinó. Camila explicó que les dio un resumen breve. El hotel, a pesar de ser pequeño, había logrado destacarse por su ambiente acogedor y su atención personalizada. Los visitantes acudían al café no solo por el exquisito café de Camila, sino también por las fascinantes anécdotas que les contaban los propietarios. La mamá de Camila optó por trasladarse a Oaxaca para colaborar en la gestión mientras su hija completaba su trabajo de investigación. Don Miguel solía pasar con frecuencia observando el antiguo edificio en un entorno rebosante de actividad. Camila, mientras hacía un capuchino decorado con una hoja en la espuma, preguntó si había tenido noticias de su padre. Alejandro comentó que su madre sigue sintiendo enojo, aunque se siente feliz actuando en recintos de menor tamaño con su piano. Se menciona que la audiencia es más auténtica. El sonido de la campana al entrar indicó que los primeros clientes del día habían llegado. Una joven pareja ingresó al lugar, mostrando cierta ansiedad. El joven, con timidez, susurró, «Me parece que dejé mi cartera». Una mirada llena de complicidad fue compartida entre Camila y Alejandro. Alejandro mencionó que el café sería cortesía de la casa, rememorando el primer encuentro en el autobús. Mientras la pareja se acomodaba cerca de la ventana, Camila hizo 2 tazas de café especial. Alejandro susurró, «¿Quién puede decir? Tal vez ellos también se encuentren disfrutando de risas y charlas». En un rincón, estaba colgada una antigua servilleta enmarcada con la imagen de una taza de café, lo cual nos hace reflexionar sobre cómo a veces los momentos más especiales empiezan con un pequeño acto de amabilidad. En este lugar de México, 2 individuos unidos por el destino en un autobús seguían redactando su historia, disfrutando de una taza de café tras otra. Estimadas amistades, si el relato de Camila y Alejandro, con sus cambios inesperados, sus romances y el evocador olor a café que nos lleva a las calles de Oaxaca, te conmovió, no vaciles en expresar tu aprecio y difundirlo entre quienes también confían en nuevas ocasiones y en la fuerza renovadora del amor sincero. Si te apasionan las historias que combinan romance, autoconocimiento y la magia de México, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir tu opinión sobre el capítulo.